Dicen que cerrar el duelo pasa por organizar las pertenencias del difunto, encontrar un sitio para sus cosas, encontrar un sitio para tu dolor. Se equivocan. A veces, revolver entre los restos solo reabre heridas que no sabías que tenías, sacando a la luz secretos que se pudren en los espacios oscuros que quedan. Han pasado 3 meses desde que el tío Amarant se salió con su sedán impecablemente cuidado de aquella carretera mojada por la lluvia a las afueras de Flagstaff. 3 meses escuchando la versión oficial. Cansancio, un momento de distracción, y sabiendo, en lo más profundo de mis entrañas, que era mentira. Amarant Adams no era de los que se distraían. Era un hombre que calculaba asistencias gravitatorias por diversión, que preparaba café usando equipo de laboratorio para asegurar la temperatura perfecta del agua. Un hombre cuya vida giraba en torno a la precisión. Pasó 30 años en la NASA, un discreto ingeniero de sistemas que vio la transición de la agencia desde los días de gloria del Apolo hasta la era del transbordador y más allá, antes de retirarse a una vida de consultoría y jardinería obsesiva. No era famoso, solo una de las incontables mentes brillantes que trabajaban entre bastidores. La narrativa oficial describió su muerte como una tragedia corriente, una nota a pie de página en las estadísticas de carretera. Pero la forma en que se comportaron sus antiguos compañeros en el funeral, eso no fue corriente. Hombres de 60 y tantos o 70 y tantos años, trajes elegantes, miradas aún más afiladas que no transmitían calidez, solo una especie de evaluación cautelosa. Ofrecieron condolencias secas, sus apretones de manos fueron breves, sus miradas esquivas. Uno de ellos, un hombre cuya placa de identificación decía Subdirector Thorne, dejó una pequeña caja negra sin marcar sobre la mesa de condolencias en lugar de flores. Sin explicaciones, solo un seco asentimiento antes de retirarse a la periferia, observando a los presentes como un halcón que acecha a su presa. Mi padre, el hermano menor de Amarant, murmuró a mi lado. Siempre tan malditamente secretistas, incluso ahora. Papá nunca entendió el mundo de Amarant, la compartimentación, el secretismo arraigado que se le pegó incluso años después de jubilarse. Solo diseñaba conductos eléctricos. Silvan, había suspirado papá más tarde. ¿Por qué tanto misterio? Yo no tenía respuesta entonces. Solo sentía una creciente inquietud, la sensación de que la vida perfectamente ordenada de Amarant había terminado de una forma que era todo lo contrario. La casa se sentía extraña sin él. Las motas de polvo danzaban en la luz de la tarde que se colaba por las persianas, iluminando estanterías repletas de manuales técnicos, cartas celestes y revistas de física poco conocidas. Embalar su vida se sentía como hacer arqueología, descubriendo las capas de un hombre que creía conocer. Era metódico, sí, pero también poseía un humor seco y una sorprendente afición por las películas malísimas de ciencia ficción de serie B. Me prestaba libros durante la universidad, siempre con un billete nuevo de $20 discretamente metido entre las páginas. Su forma de ayudar sin que pareciera caridad. Era esta costumbre, esta tendencia a esconder cosas a plena vista, lo que debería haberme preparado. Revisar su taller en el garaje era la última y sombría tarea. Entre los osciloscopios, los soldadores y los cajones de componentes cuidadosamente etiquetados, lo encontré. No escondido en una caja fuerte o en un compartimento oculto, sino tranquilamente dentro de una vieja unidad de visualización de tubos de vacío Tektronix hueca que guardaba en su banco de trabajo. Una reliquia, algo que la mayoría pasaría por alto. Era una pequeña y discreta memoria USB,
con la carcasa rayada sin etiqueta. Casi la descarté como chatarra, otra pieza de tecnología obsoleta que no se decidía a tirar. Pero algo me hizo detenerme. La colocación deliberada parecía cosa de Amarant. Quizás fue la sospecha persistente, el recuerdo de aquellos ojos fríos en el funeral, o simplemente el peso opresivo de las preguntas sin respuesta en aquella casa silenciosa. Me guardé la memoria en el bolsillo, un nudo pequeño y denso de curiosidad apretándose en mi estómago. El consuelo parecía más lejano que nunca. Tuve la premonición clara y escalofriante de que no solo estaba revisando el pasado de Amarant, estaba a punto de descubrir por qué ya no tenía futuro. El aire en el taller se sintió de repente más frío, las sombras más profundas, como si la propia casa contuviera la respiración, esperando. Siempre decía que el universo prefería la elegancia, la simplicidad. La navaja de Ockham. La explicación más simple suele ser la mejor, pero la explicación de su muerte parecía torpe, forzada. No había nada elegante en que un ingeniero meticuloso supuestamente se quedara dormido al volante en una noche despejada, sin alcohol de por medio, solo fatiga. No cuadraba, no para Amarant Adams. Lo registraba todo: consumo de combustible, presión de los neumáticos, patrones de sueño. La fatiga no era una variable sin gestionar en su vida, era un dato a controlar. La versión oficial era lo opuesto a simple. Era una fachada mal construida. La memoria pesaba en mi bolsillo mientras cerraba la casa con llave, el silencio oprimiendo. De vuelta a mi apartamento en coche, no dejaba de mirar por el retrovisor. Absurdo, lo sabía. El duelo jugándome una mala pasada, volviéndome paranoico. Pero la sensación persistía. Un leve zumbido de alerta, como estática invisible justo por debajo del umbral de audición. El tipo de sensación que Amarant a veces insinuaba después de un par de whiskies de Malta, hablando de peligros de la información y el peso de saber cosas que no podías olvidar. Siempre lo descartaba con una sonrisa irónica, pero sus ojos guardaban algo más, algo que quizás empezaba a entender. Esa noche, el sueño no ofreció escapatoria. Imágenes parpadeaban tras mis párpados, los rostros fríos de los hombres de la NASA, la caja negra sobre la mesa, la memoria USB rayada. El consuelo no iba a llegar. Sabía que lo que fuera que hubiera en esa memoria no eran declaraciones de impuestos ni viejas notas de proyectos. Era la razón por la que Amarant Adams, el hombre que trazaba rutas a través del vacío con certeza matemática, se había desviado violentamente de su propia existencia meticulosamente planificada. Era la explicación que no era simple en absoluto. Era el secreto que murió protegiendo, quizás, el secreto que finalmente lo alcanzó. De vuelta en mi apartamento, con las luces de la ciudad dibujando patrones en las paredes, la memoria USB descansaba sobre mi escritorio, irradiando un desafío silencioso. Durante horas me quedé mirándola, el silencio amplificando el latido frenético de mi propio corazón. Conectarla se sintió como cruzar un umbral, salirse de un camino conocido hacia territorio inexplorado. Mi portátil zumbó. Reconociendo el dispositivo, apareció una única carpeta protegida por contraseña. A20, subrayado y un official reg. ¿La contraseña? Tenía que ser esa. Escribí Occam's Razor 1976. Acceso concedido. Se me cortó la respiración. Dentro, una cascada de archivos. Registros de vídeo, grabaciones de audio, documentos escaneados, lecturas técnicas. Todo meticulosamente fechado, comenzando a principios de 1976. Solo los nombres de los archivos me provocaron un escalofrío. A20, prelanzamiento, briefing, A20 Translunar Log, A20 LRB Survey Anomaly, Apolo 20,
Imposible. Todo el mundo sabía que el Apolo 17 fue la última misión lunar, cancelada por recortes presupuestarios, con los cohetes Saturno, 5 restantes destinados a museos o desguaces. Esta memoria sugería lo contrario. Sugería una misión que había sido borrada del registro oficial, eliminada tan completamente que solo existía aquí, en este archivo digital oculto. Los primeros archivos de vídeo estaban corruptos, llenos de estática y audio distorsionado, aumentando la sensación de conocimiento prohibido. Entonces, uno se abrió. La grabación granulada mostraba a 3 hombres en un simulador, más jóvenes de lo que podía asociar con las figuras estoicas de los libros de historia. Mi tío Amarant, 30 y tantos años, rasgos afilados suavizados por la juventud, pero con los mismos ojos intensos y analíticos que conocía también. A su lado, el comandante Oliver Lewis, de mandíbula cuadrada, irradiando autoridad serena, y el doctor Miles Porter, el geólogo de la misión, delgado, intenso, gesticulando enfáticamente hacia un esquema. Llevaban trajes de vuelo estándar de la NASA, pero algo en la iluminación, los tonos apagados, gritaba secretismo. Esto no era una preparación de misión estándar. Se sentía clandestino, oculto. La voz de Amarant, más joven pero inconfundiblemente suya, narraba una entrada de bitácora personal en vídeo, fechada el 7 de julio de 1976. Bitácora personal. Reunión premisión completada. Objetivo confirmado. Miró nerviosamente fuera de cámara, bajando la voz. No es un estudio geológico, no es colocar instrumentos. Vamos a investigar la anomalía de la región de Gerlache. Designación interna, Apolo 20. Oficialmente no existimos. Supervisión, no enteramente de la NASA. Dudo. Control sombra, lo llaman. Equipo desviado del inventario del Apolo 18. 3 años de preparación encubierta. Lanzamiento en 6 días. Control sombra. El término quedó flotando en el aire, cargado de implicaciones. El siguiente archivo mostraba el lanzamiento. No la conocida grabación de Cabo Cañaveral, sino una vista temblorosa, cámara en mano, desde lo que parecía un búnker remoto a kilómetros de distancia. Un Saturno V, inmenso y aterrador, ascendía hacia el cielo nocturno, su estruendoso rugido sacudiendo la cámara. Sin multitudes, sin comentarios, solo la potencia bruta e increíble de un lanzamiento lunar secreto despegando al amparo de la oscuridad. ¿Cómo pudieron ocultar esto? Un lanzamiento entero de un Saturno V. La escala pura del engaño era asombrosa, insinuando recursos y autoridad mucho más allá de la Agencia Espacial Civil. Pasé horas revisando los archivos, reconstruyendo la cronología oculta. El viaje translunar, las comprobaciones rutinarias de sistemas, las correcciones de rumbo, todo meticulosamente documentado, pero totalmente imposible según la historia aceptada. Las bitácoras de Amarant se volvían más tensas a medida que se acercaban a la órbita lunar. Hablaba del objetivo, la anomalía, con una mezcla de curiosidad científica y aprensión palpable. Lewis permanecía estoico, profesional. Porter apenas parecía poder contener su emoción, especulando alocadamente sobre la naturaleza de la anomalía basándose en escaneos de largo alcance de los Apolo 15 y 16. La grabación de la inserción orbital era impresionante. La desolación austera y gris de la luna llenaba el encuadre, hermosa y alienígena. Entonces, la cámara hizo una panorámica, guiada por la voz en off de Amarant. Ahí, pasada orbital confirmando coordenadas, adquisición visual. La vista hizo zoom, estabilizándose en un cráter específico en la región montañosa cerca del Polo Sur. Al principio, parecía un juego de luces, una sombra, pero a medida que la resolución se agudizaba, se me heló la sangre.
No era una formación natural. No era una roca ni una grieta sinuosa. De pie, vertical, recortándose contra el regolito, había algo inequívocamente artificial. Algo imposible. Parecía una puerta. Una estructura simple, sin adornos, rectangular, de quizás 15 o 20 pies de altura, hecha de un material oscuro y no reflectante. Estaba sola, parcialmente hundida en el polvo lunar, proyectando una sombra larga y nítida bajo el bajo sol lunar, sin estructuras circundantes, sin campo de escombros, solo una puerta perfectamente formada, completamente fuera de lugar en la superficie de la maldita luna. La entrada de bitácora de Amarant de ese momento fue breve, su voz tensa. Entrada de bitácora, 19 de julio. Anomalía confirmada visualmente. La estructura es inconsistente con los modelos geológicos, procediendo con el plan de aterrizaje. Control sombra afirma objetivo primario. Investigación y documentación. Las implicaciones me golpearon. No una nave alienígena, no ruinas, sino algo mucho más extraño, más inquietante. Una puerta solitaria, esperando en el silencio durante milenios. ¿Quién la construyó? ¿Por qué? Y la pregunta más aterradora, ¿a dónde conducía? El silencio en mi apartamento se sintió profundo, como si la ciudad exterior hubiera dejado de existir, dejándome solo a mí y a este secreto imposible, transmitido a través de décadas desde una misión oculta a la luna. El consuelo era un sueño olvidado. Estaba cayendo por una madriguera de conejo cavada por mi tío, y el fondo no se veía por ninguna parte. La siguiente secuencia de archivos documentaba el aterrizaje. El módulo lunar, designado Pathfinder, descendía hacia una llanura relativamente plana cerca del cráter objetivo. La tensión en el audio de la cabina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La voz de Louis era tranquila, profesional, cantando altitudes y velocidades, pero la tensión subyacente era evidente. Porter prácticamente vibraba de expectación, bombardeando a Amarant con preguntas geológicas sobre el terreno circundante. Preguntas que Amarant respondía distraídamente, con su atención claramente en otra parte, a través de la ventana triangular del MIL. La puerta era visible en el horizonte, un rectángulo negro y austero contra el vacío gris. Houston, Pathfinder, el águila ha aterrizado, transmitió Louis, la ligera vacilación delatando la desviación de los indicativos estándar. La respuesta crepitó, pero no era la familiar voz del Capcom de Houston. Era más profunda, más plana, más fría. Recibido, Pathfinder. Procedan según protocolo sombra. Minimicen comunicaciones abiertas. Informen hallazgos vía canal seguro designado. Control sombra. No el control de misión de la NASA. Estaban verdaderamente fuera de la red oficial, informando a una entidad desconocida que movía los hilos desde la Tierra. La comprensión me envió otro escalofrío por la espalda. No era solo una misión secreta. Estaba operando completamente fuera del marco establecido. La bitácora personal de Amarant continuaba tras las comprobaciones post-aterrizaje. Operaciones en superficie iniciadas. Atmósfera nominal dentro del hábitat. Louis y Porter preparándose para primera EVA. La estructura domina la vista. No da buena espina. Se siente fundamentalmente mal. Su voz era baja, casi un susurro, teñida de una especie de pavor existencial. Porter está teorizando. Marcador alienígena antiguo. Portal dimensional. Instalación artística de una civilización más allá de la comprensión. Louis solo la mira fijamente, calculando vectores de aproximación. Yo no dejo de pensar en la caja de Pandora. La imagen lo mostraba realizando diagnósticos en los sistemas de comunicación.
su rostro marcado por la preocupación. La grabación de la primera Eva era surrealista. Lewis y Porter, figuras voluminosas con sus trajes espaciales blancos, rebotaban sobre el regolito hacia la puerta. El silencio en la señal de audio, roto solo por su respiración y comprobaciones de estado ocasionales, era inmenso. La puerta se alzaba más grande, imposiblemente lisa, absorbiendo la dura luz solar sin reflejos. No había juntas visibles, ni bisagras, ni manijas, solo un rectángulo negro perfecto incrustado en la luna. Acercándonos a anomalía, informó Lewis, con voz tensa. Superficie parece metálica, lisa al tacto. No se detecta radiación por encima de niveles de fondo. Temperatura consistente con regolito circundante. Porter se acercó más, desplegando sensores. Composición indeterminada, anunció, con clara frustración en la voz. Lecturas del espectrómetro son planas. Es como si lo absorbiera todo. Material desconocido. No, peor que desconocido. Es incognoscible con nuestra tecnología actual. Rodeó la estructura, examinando su base donde se unía al suelo lunar, sin signos de impacto, sin manto de eyección que sugiera llegada reciente. Lleva aquí mucho tiempo, arraigada, como si hubiera crecido aquí. La idea era absurda, pero al observar la austera imposibilidad geométrica erguida como un centinela silencioso, parecía inquietantemente plausible. Amarant, monitorizando desde el 1000, mantenía un tenso intercambio codificado con control sombra a través de una interfaz de texto mostrada brevemente en pantalla. Claves de encriptación parpadeaban, mensajes aparecían y desaparecían rápidamente. Fragmentos eran descifrables. CS, autorización concedida. Proceder, fase 2. Amarant respondió tecleando. Pathfinder, recibido. Preocupaciones, mecanismo desconocido. La respuesta de control sombra fue escalofriantemente directa. CS, riesgo aceptable. Objetivo primordial. Informar inmediatamente tras salida. Les estaban ordenando abrirla, sin importar las reservas de la tripulación o la absoluta falta de comprensión sobre a qué se enfrentaban. El debate crepitó por los comunicadores de los trajes entre Lewis y Porter. Comandante, el procedimiento estándar dicta recogida de muestras, análisis remoto antes de interacción, argumentó Porter, con voz tensa. Lewis sonaba resignado. Las órdenes son claras, Miles. Documentamos, intentamos entrar. Amarant, ¿me recibes? Desde el 1001, la voz de Amarant era pesada. Afirmativo, comandante. Monitorizando constantes vitales. Cable de seguridad asegurado. Procedan con precaución. La precaución parecía ridículamente inadecuada. Estaban a punto de llamar a una puerta que no debería existir, en un mundo donde nada parecido tenía cabida, bajo órdenes de una entidad que valoraba el objetivo por encima de su seguridad. La pura incongruencia de la puerta impregnaba la grabación. No encajaba en ningún paradigma, ni geología natural, ni tecnología conocida, ni siquiera las teorías convencionales sobre artefactos alienígenas. Era sui generis, una anomalía tan profunda que amenazaba con deshacer su comprensión de la propia física. Era un portal, un marcador de límites, una broma cósmica dejada por fuerzas más allá de la imaginación. Las bitácoras no ofrecían respuestas, solo el creciente pavor de los hombres encargados de confrontar lo imposible, mientras una mano oculta en la tierra los empujaba hacia la oscuridad desconocida. Viendo estas imágenes granuladas, escuchando las voces tensas rebotando a través del vacío del espacio y el tiempo, sentí una profunda sensación de estar invadiendo algo prohibido. Esto no era historia. Era una realidad clasificada que Amarant había llevado como un tumor oculto durante décadas. Su peso debió ser aplastante. La paranoia, la necesidad de secreto absoluto,
El conocimiento de esta estructura imposible existiendo a solo 1/4 de millas. No fue la fatiga lo que lo mató. Fue la gravedad de este secreto, un peso que ninguna mente humana estaba destinada a soportar sola durante tanto tiempo. El archivo de vídeo crítico estaba etiquetado como A20 Anomaly Interaction EVA2. La marca de tiempo indicaba que era varias horas después de la aproximación inicial. Lewis y Porter estaban de pie ante el silencioso rectángulo negro de la puerta. La voz de Amarant los guiaba desde el 1000, tensa y seca. Comandante, comprobaciones de cable completas, biomonitores estables, control sombra, confirma luz verde para protocolo de interacción. Hubo una larga pausa, llenada solo por el suave siseo de los reguladores de atmósfera de los trajes. Entonces, Lewis habló, su voz anormalmente firme. «Muy bien, veamos qué hay detrás de la puerta número 1». Extendió una mano enguantada. No había ningún mecanismo obvio, pero cuando sus dedos rozaron la superficie, una fina costura vertical de luz apareció en el centro de la puerta, más brillante que la luz solar circundante. No era una luz proyectada. Brillaba desde dentro de la propia estructura. La costura se ensanchó silenciosa, suavemente, las dos mitades de la puerta retrayéndose hacia adentro, revelando no el paisaje lunar tras ella, sino una negrura absoluta, perfecta, un vacío que parecía tragar la luz, más profundo que las sombras, más profundo que el propio espacio. Porter jadeó audiblemente. «Dios mío, está vacío. No hay nada ahí». Lewis se asomó a la abertura, la luz de su casco cortando un nítido cono en la oscuridad, sin iluminar nada. «Pathfinder, informe visual». La respuesta de Amarant fue tensa. «Negativo visual desde cámaras del ML, comandante. Es solo negro. Lecturas térmicas fuera de escala. Bajas, cerca del cero absoluto». Lewis dio un paso vacilante hacia adelante, el cable de seguridad desenrollándose tras él. «Procediendo con entrada según protocolo», anunció, aunque su voz carecía de convicción. Cruzó el umbral. Por un momento, su silueta se recortó contra el vacío imposible. Entonces, la señal de la cámara de su casco se cortó. Solo estática. «Comandante, Lewis, informe». La voz de Amarant se quebró de alarma. Silencio. «Miles, visual del comandante». Porter, parado justo fuera del umbral, sonaba aterrado. «Negativo. Simplemente desapareció en la negrura. El cable está tenso, pero las lecturas se van a cero». De repente, el cable se aflojó, retrayéndose rápidamente hacia Porter como si lo hubieran cortado. «¡El cable se ha ido!», Drenia gritó Porter. «Simplemente se soltó. El comandante Lewis está dentro». Las implicaciones eran horribles. Lewis estaba sin atadura, dentro de cualquier vacío que hubiera más allá de la puerta, con las comunicaciones cortadas. Lo que sucedió después fue caótico, documentado solo por bitácoras fragmentadas y las transmisiones cada vez más frenéticas del traje de Porter capturadas por la grabadora del ML antes de que ésta también pareciera sufrir interferencias. Porter, en contra de las urgentes advertencias de Amarant, pareció entrar parcialmente en el umbral, quizás intentando ver a dónde había ido Lewis. «Veo algo», tartamudeó Porter. «Luces, patrones. No en las paredes, en el aire. Amarant, huele raro aquí dentro, como a ozono y tierra húmeda». Su transmisión se volvió ininteligible, llena de ráfagas de estática. «No consigo fijar. Comunicaciones cortándose. Amarant». Luego, silencio también de Porter. La última y desesperada bitácora de Amarant desde el 1000 durante este periodo estaba fragmentada, corrupta. Contacto perdido, tripulación EVA. Estructura emitiendo interferencia M. Intentando anulación remota.
Negativo. Control. Sombra. No responde. Estática. Lecturas imposibles. Gravedad local fluctuando. Estática. Debo recuperar. Estática. Entonces, la grabación terminó abruptamente. El siguiente archivo era drásticamente diferente. No era vídeo, sino solo audio, aparentemente de una grabadora de traje, muy distorsionado. Los metadatos del archivo sugerían que era horas más tarde, etiquetado como A20 Contingency Site Alpha Rec. Capturaba respiraciones agitadas, entrecortadas. Varias personas. La voz de Louis, fina y débil, completamente diferente a su tono de mando habitual. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? La voz de Porter, ahogada por la incredulidad. Esto no es... No puede ser. Mirad. Sonidos de movimiento. Pasos pesados sobre lo que sonaba como tierra suelta u hormigón. Un clan metálico. Huele como el sótano de mi abuelo. Susurró la voz de Amarant, llena de asombro horrorizado. Telarañas, frascos, herramientas en la pared. No estaban describiendo la luna. Estaban describiendo un sótano terrestre. Luis. ¿Cómo? Cruzamos una puerta en la luna. Porter. ¿Dilatación del tiempo? ¿Agujero de gusano? ¿Algún tipo de translocación espacial? Amarant. Mirad el marco de la puerta. Desde este lado. Una pausa. Símbolos. Grabados en la madera. Tenues. Casi desgastados. Nunca los vi desde el lado lunar. Más respiraciones entrecortadas. Comunicaciones muertas. Completamente muertas. Estamos ciegos. Estamos solos. Louis de nuevo, recuperando una pizca de mando. El protocolo de encuentro estándar es nulo. Necesitamos evaluar, averiguar dónde es aquí y cómo volvemos, si podemos volver. El audio se cortó, dejando solo el siseo del aire muerto. Habían cruzado una puerta en la luna y emergido, instantáneamente, en un sótano en algún lugar de la Tierra. Las leyes de la física, el espacio y el tiempo habían sido rotas casual, aterradoramente. La puerta no era solo una anomalía, era un pasaje, un camino conectando dos mundos de una forma que desafiaba toda lógica, toda ciencia. Las implicaciones eran demoledoras para el mundo, alteradoras del universo. Y Amarant, Louis y Porter estaban atrapados en el lado equivocado. Su existencia, ahora un secreto más profundo y peligroso de lo que nadie podría haber concebido jamás. Los archivos subsiguientes eran un mosaico caótico de las secuelas. Las bitácoras posteriores de Amarant, probablemente grabadas tras su improbable regreso a la órbita lunar, cuyos detalles técnicos estaban sospechosamente ausentes, pasados por alto, pintaban un cuadro no de encuentros alienígenas, sino de profundo trauma psicológico y silencio forzado. Describía al comandante Louis como retraído, propenso a mirar al vacío durante horas, murmurando ocasionalmente sobre las estrellas equivocadas, visibles desde la única ventana mugrienta del sótano. El doctor Porter se obsesionó con los símbolos del interior del marco de la puerta, dibujándolos sin cesar, convencido de que eran una clave, aunque no podía articular para qué. El propio Amarant parecía consumido por la paranoia, documentando protocolos de seguridad y la siempre presente supervisión de control sombra. No había monstruos ni entidades, solo el peso aplastante del conocimiento imposible y la certeza del encubrimiento que se avecinaba. Una tensa bitácora de audio capturaba a Amarant susurrando: «Saben que no podemos guardar este secreto. En realidad no. No para siempre. El sótano estaba en algún lugar real. Tenía el número de teléfono de la tienda de piensos local clavado en la pared. Oak Haven. Sonaba rural. El Medio Oeste, quizás. No podía arriesgarme a mirar más de cerca. Tenía que volver al milenio. Órdenes. Siempre las órdenes. Oak Haven. El nombre se me quedó grabado en la mente.
Un detalle diminuto y específico en un mar de imposibilidad cósmica. Luego vino la documentación del encubrimiento que temía encontrar. Memorandos escaneados detallaban la redesignación de la misión a su regreso. Estudio geológico post-misión Apolo 17. Datos de vuelo falsificados. Análisis de muestras manipulados. Luego, las transcripciones de los interrogatorios post-misión. Lewis, Porter y Amarant, sentados frente a un panel de interrogadores invisibles. Sus respuestas eran secas, robóticas, adhiriéndose estrictamente a la narrativa fabricada del estudio geológico. Cualquier desviación se encontraba con indicaciones correctivas y agudas del panel. Parecían agotados, drogados o simplemente rotos por lo que habían visto y la presión para negarlo. El documento final y escalofriante era un memorando interno muy censurado, fechado 3 meses después de su regreso. Asunto: informe de incidente. Mal funcionamiento de simulación de entrenamiento. Describía un fallo catastrófico durante una prueba de centrifugadora de alta G que resultó en las trágicas muertes del astronauta Oliver Lewis, el doctor Miles Porter y el ingeniero Amarant Adams. Causa listada como fallo simultáneo de los sistemas de soporte vital. Conveniente, eficiente, absolutamente definitivo. 3 hombres que habían caminado sobre la luna, cruzado una puerta imposible y vislumbrado una verdad que podría hacer añicos el mundo, silenciados para siempre por un accidente corriente. Las piezas encajaron con una claridad horrible. La NASA, o la entidad sombría que controlaba partes de ella, no solo había descubierto una puerta en la luna, potencialmente habían encontrado una forma de viaje instantáneo, una conexión a un punto específico y desconocido en la Tierra. Enviaron hombres a través, confirmaron que funcionaba, y luego enterraron el descubrimiento bajo capas de clasificación y los cuerpos de los únicos testigos. La puerta misma, la ubicación en Oak Haven, se convirtió en el secreto mejor guardado de la historia humana. Un secreto que Amarant cargó hasta que éste, o quienes lo protegían, finalmente lo mataron. Fue entonces cuando la sutil extrañeza comenzó en mi propia vida. Nada abierto, nada que pudiera señalar y etiquetar definitivamente como vigilancia. Solo rarezas. Un sedán oscuro desconocido aparcado al final de la calle durante 2 días seguidos, moviéndose solo cuando me quedaba demasiado tiempo en la ventana. Llamadas telefónicas con silencios momentáneos, clics débiles en la línea que nunca antes había notado, anuncios dirigidos apareciendo online de equipos agrícolas y bienes raíces en pequeños pueblos del Medio Oeste, incluyendo, una vez, escalofriantemente, Oak Haven. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero después de sumergirme en el mundo secreto de Amarant, la coincidencia se sentía como un lujo que ya no podía permitirme. La paranoia era un nudo frío en mi estómago. Sabían que Amarant tenía parientes. Sabían que guardaba registros meticulosos. ¿Sospechaban que había dejado algo atrás? ¿Fue su accidente una advertencia o simplemente el último cabo suelto siendo atado? ¿Me estaban observando ahora? Los hombres en el funeral, el subdirector Thorne con su ofrenda de la caja negra. ¿Era eso un símbolo? ¿Un mensaje? Mi apartamento, normalmente un santuario, empezó a sentirse como una jaula de cristal. Cada crujido del suelo, cada sirena lejana, cada parpadeo de las luces parecía cargado de significado oculto. Me sentía atrapado entre la verdad imposible documentada en la memoria y el poder aplastante de la organización que la había ocultado durante casi 50 años. Exponerlo se sentía como un suicidio. Permanecer en silencio se sentía como complicidad, como dejar que el sacrificio de Amarant, sus décadas cargando este peso, no significaran nada.
Los archivos contenían coordenadas de la puerta en la luna, descripciones vagas del sótano, el nombre Oak Haven y los extraños símbolos. No era mucho, pero lo era todo. Era la llave a un secreto que podría reescribir la realidad. El peso que Amaranth cargaba era ahora mío. El silencio en mi apartamento ya no estaba vacío. Estaba lleno de los fantasmas del Apolo 20 y los oídos atentos de Control Sombra. Ahora entendía su paranoia. No era solo el miedo a ser descubierto. Era la incertidumbre corrosiva, la sensación de estar al borde de un abismo, sabiendo que un paso en falso podría enviarte de cabeza a la misma oscuridad que se tragó a Lewis, Porter y finalmente al propio Amaranth. La memoria sobre mi escritorio se sentía menos como una llave y más como una cuenta atrás. Los días se han difuminado en una neblina de insomnio desde que desenterré el legado de Amaranth. La memoria USB está guardada bajo llave, pero su contenido está grabado a fuego en mi mente, reproduciéndose en un bucle continuo. El austero paisaje lunar, el imposible rectángulo negro de la puerta, los sonidos fragmentados de aquel sótano terrestre, la fría finalidad del encubrimiento. Existo ahora en un estado de pavor suspendido, atrapado entre el mundo corriente que no sabe nada y la aterradora realidad documentada en esos archivos ocultos. El conocimiento es un peso físico, oprimiendo mi pecho, haciendo difícil respirar normalmente. Las sutiles señales de observación continúan, o quizás simplemente las proyecto ahora sobre el mundo. El mismo sedán oscuro parece omnipresente en mi visión periférica. Siempre varios coches por detrás en el tráfico, siempre aparcado justo fuera de la vista directa al final de la manzana. Ocasionalmente aterrizan correos electrónicos en mi carpeta de spam, con asuntos que hacen referencia a oportunidades rurales o soluciones de almacenamiento seguro, procedentes de direcciones irrastreables. Son sistemas automatizados activados por mis búsquedas online de Oak Haven, o son pinchazos psicológicos deliberados. Es imposible saberlo, y esa incertidumbre es quizás la forma más efectiva de control. No necesitan amenazarme directamente cuando mi propia imaginación, alimentada por la verdad, hace el trabajo por ellos. No se lo he contado a nadie. ¿Quién me creería? Presentar estos archivos me pintaría como un sobrino afligido, perdido en una fantasía elaborada, un teórico de la conspiración vendiendo falsificaciones digitales. El propio Amaranth fue silenciado. ¿Qué oportunidad tendría yo? La misma organización que enterró el Apolo 20 todavía existe, probablemente más poderosa, más arraigada que nunca. Control Sombra, sea cual sea su verdadero nombre, guarda su secreto con eficiencia letal. Compartir la información sería ponerme una diana en la espalda, invitando al mismo destino que mi tío y sus compañeros de tripulación. El silencio se siente como cobardía, pero la supervivencia tiene su propia lógica convincente. Sin embargo, el misterio me corroe implacablemente. La puerta. ¿Qué es? Un artefacto dejado por una inteligencia antigua no humana. Un pliegue estable en el espacio-tiempo. Un fenómeno natural que simplemente carecemos de la física para comprender. ¿Quién la construyó o cómo se formó? ¿Por qué conecta la luna con un sótano específico, aparentemente aleatorio, en Oak Haven? ¿Es ese el único punto de conexión? ¿O hay otros? Sigue activa la puerta. ¿Podría alguien, o algo, pasar todavía a través de ella? Las preguntas se arremolinan sin fin, sin ofrecer consuelo. Solo una sensación más profunda de vértigo ante lo vasto desconocido. A veces, tarde en la noche, abro mapas satelitales,
haciendo zoom en las coordenadas que Amarant registró para la ubicación aproximada del sótano de Oakhaven, basándose en avistamientos de estrellas desde aquella ventana mugrienta. Un pequeño pueblo no incorporado, rodeado por millas de tierras de cultivo. Un puñado de casas, una tienda general, el número de una cooperativa de piensos clavado en la pared de un sótano. Parece pacífico, ordinario, engañosamente. ¿Vive alguien en esa casa ahora? ¿Conocen el secreto oculto bajo sus pies, conectando su existencia corriente con la desolación silenciosa de la luna? ¿O la propiedad es poseída, monitorizada, controlada por control sombra, una zona de contención silenciosa alrededor de un artefacto imposible? Ir allí. El pensamiento es a la vez aterrador y magnético. Buscar ese sótano, ver los símbolos que Amarant describió, quizás incluso encontrar el lado terrestre de la puerta misma. Es una locura. Sería caminar directamente al corazón del secreto que mataron por proteger. Sin embargo, la atracción es innegable. Parece la única forma de encontrar respuestas, de validar el testimonio fragmentado de Amarant, de entender la verdadera naturaleza del descubrimiento que le costó todo. Pero también podría ser el último descubrimiento que haga. La verdad permanece encerrada en la memoria y encerrada dentro de mí. Me siento como uno de los tubos de vacío de Amarant en su banco de trabajo, conteniendo una carga potencial, una energía peligrosa, pero inerte a menos que se active. Por ahora, existo en la ambigüedad. Reviso la calle antes de salir de mi apartamento. Hablo con cuidado por teléfono. Evito buscar Oakhaven demasiado a menudo. Intento vivir normalmente, atormentado por el conocimiento de una puerta prohibida en la luna y los vigilantes silenciosos que guardan su secreto. El silencio se alarga, pesado con amenazas tácitas y preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede después? ¿Se acercan finalmente a mí? ¿La presión finalmente me hace quebrarme? ¿O paso el resto de mi vida mirando por encima del hombro, atado para siempre al imposible secreto de Amarant? La narrativa no tiene una conclusión ordenada, ni una confrontación final. Solo existe la incertidumbre corrosiva, la paranoia persistente y la fría y dura realidad de la puerta, esperando silenciosamente en el polvo lunar, un testimonio de una verdad mucho más extraña y aterradora que cualquier ficción. El misterio perdura, vasto e irresoluto.